Hola, yo soy la doctora Carolina Aguilar García, soy doctora en Historia por la UNAM, maestra en Historia por la UNAM y licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estoy adscrita al Seminario de Historia Mexicana e Historia del Estado de México y el proyecto que voy a desarrollar lleva por título Cultura y Prácticas Jurídicas en el Oriente del Valle de México entre los años 1765 y 1800. Bueno, mi ingreso al Colegio Mexiquense se da a través de un concurso de oposición público, que obviamente fue una competencia muy reñida con otros colegas también historiadores, en donde el proceso de selección consiste en, aparte de los trámites propios del concurso, en presentar un proyecto, una entrevista académica y también una clase muestra. Pues afortunadamente mi candidatura fue seleccionada para integrarme al Colegio Mexiquense y puedo decir que fue un proceso transparente, que cumplió con todas las normas y que pues fue un proceso muy reñido. Bueno, mi proyecto se desprende de mis intereses temáticos que he mantenido durante los últimos 2 años, ¿no? Yo tengo 2 estancias postdoctorales, una en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y otra en el Colegio de México, y en ambos lugares desarrollé proyectos relacionados con el Tribunal del Provisorato del Arzobispado de México. O sea, mi línea de investigación en los últimos años se enfoca más a la cuestión de la justicia eclesiástica. Para mi proyecto actual estoy interesada en indagar cómo la población de la región oriente del Valle de México, esto es lugares como Texcoco, Chalco, Chimalhuacán, Amecameca, pues entre otros, cómo la población que habitaba en esos lugares durante finales del siglo XVIII, digamos que podían o lograron utilizar las herramientas jurídicas que el mismo sistema les proporcionaba para principalmente solucionar conflictos. Eran conflictos varios, podían ser los más conocidos o más trabajados, cuestiones, por ejemplo, de tierras, de bienes de comunidad, pasando incluso por pleitos o quejas contra eclesiásticos o pleitos con otros pueblos también. Pero me interesa mucho cómo encontrar qué herramientas jurídicas utiliza la población para, digamos, hacer frente o encontrar soluciones a diversidad de problemas, ¿no? Pueden ser problemas domésticos, problemas económicos incluso, y me interesa ver sobre todo qué argumentos utilizaban, ¿no? O más bien qué herramientas jurídicas, qué actores también participan en estos procesos, ¿no? de reclamo, de derechos, de privilegios, de negociaciones. Bueno, mi proyecto va a durar 1 año y tengo comprometidos al menos 2 artículos académicos. Uno sobre justo las herramientas jurídicas que la población de esta región, que yo le llamo el Oriente del Valle de México, utiliza a su favor para solucionar diversos conflictos, y otro artículo que es sobre las tendencias, ¿no?, en la administración de justicia hacia la población femenina que habitaba en esta región oriente del Valle de México. También tengo pensado organizar un coloquio que tenga que ver con temáticas relativas a la justicia en la época colonial o a los foros de justicia también en esta misma época. Primeramente hay que mencionar que el sistema jurídico del antiguo régimen o de la época colonial era muy distinto al régimen jurídico que nos rige hoy en día. O sea, las cosas funcionaban de otra manera, ¿no? Básicamente era un mundo plurijurisdiccional, o sea que había varias jurisdicciones y estas jurisdicciones, digamos, jugaban a favor, ¿no?, de la población. La población podía recurrir a la jurisdicción civil, esto es, a los tribunales de la monarquía, o bien incluso, depende del asunto o problema a solucionar, recurría a la jurisdicción eclesiástica, ¿no?, que básicamente la integraban los tribunales del Arzobispado de México. Entonces, hay que pensar también que a finales del siglo XVIII la población de la Nueva España y de esta región del oriente del Valle de México es una población también ya muy integrada socialmente, ¿no? Si bien se distinguen todavía las categorías étnicas y sociales que habían imperado durante 200 años, a finales de este siglo XVIII ya vemos una sociedad más integrada. No es que las categorías no existiesen, ¿no?, o que la distinción entre, por ejemplo, indios y criollos y mestizos no existiese, sino que simplemente es una sociedad que se empieza a integrar más y obviamente hay bastantes cambios políticos y sociales a finales del siglo XVIII, ¿no? Se implanta un sistema de intendencias que también promueve una nueva organización política y territorial del Virreinato de Nueva España, que introduce actores nuevos como los subdelegados, ¿no?, o los intendentes, que obviamente vienen a interferir en esta red de juegos, de dinámicas sociales, económicas y jurídicas que había en la sociedad de esa época, ¿no? También hay muchos cambios a nivel de organización parroquial, por ejemplo.
hay un problema también grave con la secularización y es interesante ver cómo la población también reacciona ante esos cambios que van sucediendo pues poco a poco, ¿no? Lentamente. Muchas de estas reacciones de la población tienen que ver más con resistencias, con una conservación de derechos y privilegios. Más que, no hay que pensar tanto que buscan un problema o que era una población problemática, sino que más bien buscan continuar conservando esos privilegios y esos derechos que tenían. Mi breve estancia que llevo aquí en el Colegio Mexiquense ha sido muy fructífera, es un excelente lugar para trabajar. No solamente por las condiciones que proporciona la institución, sino también por el espacio, el medio ambiente, ¿no? Que es propicio para investigar con calma, con quietud. Y pues nada, yo espero que este proyecto contribuya no solamente a fortalecer la línea de historia colonial, que tiene ya una impronta importante en el colegio, sino también que se promueva con esto entre alumnos y otros y personas interesadas en la línea de la historia social de la justicia en Nueva España.